De que nada, buenas noches, Marcel. Eh, un gustazo charlar contigo nuevamente por temas muy puntuales que son un numerito que yo no sé cómo lo aprendí, 19.580 o algo así. Este, pero bueno, ¿cómo están? Te sigo, veo la actividad que hacen, que siguen esa lucha, porque allí hay mujeres y varones, varones y mujeres peleando por sus cosas. Buenas noches, Marcelo. ¿Qué nos podés contar de cómo están viviendo todo esto? Bueno, buenas noches para ti, para todos quienes nos siguen por las redes sociales. Y bueno, después de lograda la ley de tenencia compartida, que fue una lucha en la cual, bueno, yo estuve abocado durante Bueno, muchos años y logramos que se concrete, una alegría muy grande porque no es difícil, es muy difícil en este país lograr una ley para alguien que no vota y los niños no votan. Pero bueno, logramos que el sistema político se dé cuenta que era necesaria esa ley y hoy es una realidad. Nos encontramos con que, bueno, habíamos solucionado una parte del problema y otra gran parte del problema, desde mi punto de vista y del punto de vista de un grupo el cual yo integro, nosotros nos enfocamos al tema de los niños, los derechos de los niños, sobre todo los niños hijos de padres separados y generalmente en separaciones que no son buenas, digamos, en buenos términos. Entonces claro. muchas veces esos niños se ven atrapados en los conflictos adultos y quedan imposibilitados de ver a la mitad de su familia en general. Entonces, bueno, nos encontramos con esta ley, que la ley 19.580, que es la ley de violencia de género hacia las mujeres, que fue votada en diciembre del año 2017, y bueno, está trayendo muchos problemas. Yo creo que es una ley que fue con un, digamos, fue con un buen propósito, pero las consecuencias de la ley y lo que está trayendo la ley es mucha injusticia, Bien. mucho abuso, mucha desproporción y falta de equidad en la ley de acuerdo al sexo de la persona, y eso está trayendo que mucha gente se aproveche. Hay muchas denuncias que no se comprueban, que no tienen ningún atisbo de ser reales. A la persona que denuncia no le pasa nada. Entonces eso se está usando muchas veces para dañar a la otra persona después de una separación, porque por un tema económico, por un tema de rabia, de despecho, etcétera, etcétera. Y bueno, hay algunos abogados que son inescrupulosos y usan esta ley también para sacar ventajas, y como que inducen a la persona a que denuncie. Hay ONGs que están formadas para esto, que cobran dinero por todo esto, se generó un negocio también atrás de esto. Lamentablemente convirtieron una tragedia en un negocio, ¿no? Algo muy oscuro, pero bueno, pasa generalmente cuando la ley, la balanza de la justicia se inclina mucho para un lado y se pierde ese equilibrio que es tan necesario, ¿no? Para que todos seamos iguales ante la ley, para que las garantías del debido proceso sean para todos, sin importar el sexo de la persona y sin importar más Totalmente. nada, ¿no? Porque todos somos iguales. Y la maldad está en el sexo masculino y está en el sexo femenino. Entonces, dar todo el poder a un sexo contra el otro es un disparate. Y en el medio Mira, quedan los niños, ¿verdad? mira, acabo de ver una noticia, no sé qué parte del país, que tampoco interesa, que una mujer prendió fuego a una escuela. Y acá no es decir, las mujeres son todas prenden fuego a una escuela. Fue ella puntualmente, como la violencia no es del ser humano, del violento, del delincuente, de aquel que no respeta a la mujer, ¿no? No son todos los hombres. Y no te he preguntado que a veces yo me hago preguntas, pero como tú andas en esto, yo sería un atrevido de opinar. Esto, ¿qué dice? Porque hay un tema que se puede manejar, nadie está en contra total de la ley. ¿Eh? Hay detalles que son puntuales que una persona va ahí y tobillera al toque y te echan de tu casa. Eh, y los niños, y el abuelo, y la abuela, es una complejidad terrible. La política, ¿por qué nunca ha dicho, bueno, vamos a estudiarlo, como la tenencia compartida? ¿Qué salió? Vamos a estudiar caso por caso, tema por tema, y o regular una ley mejorando detalles que siempre las leyes se pueden remejorar. Ahora, hace poquitos días, el tema de Arasatí, bueno, se pasó 90 días para adelante y se va a estudiar. Un tema muy complejo de miles de millones de dólares. Acá hay vida humana como los niños, más que nada, yo estoy de acuerdo contigo. Los grandes estamos jugados. Este, digo eso, ¿qué es lo que pasa? Que no le hincan el diente a eso. ¿Qué pasa?
Y bueno, es una ley que es bastante reciente, ¿no? Fíjate que yo mencionaba que fue votada a fines del año 2017. Y de a poco el sistema político se está dando cuenta que hay que corregir ciertos aspectos de la ley. Como tú bien dijiste, acá lo que se está pidiendo es que se revean algunos artículos que Bueno, han traído exactamente. problemas, ¿verdad? El Graves, mismo presidente actual de la República tuvo una denuncia falsa. totalmente. ¿Mm? Entonces, las denuncias falsas existen. Y, El tema y- es que si y- la persona que pero, denuncia falsamente no tiene ningún problema legal, no, porque la pero ley ahí, la ampara, Marcel, antes de que siga, ahí patearon. Cuando con una falsa denuncia le caen a mi presidente, a tu presidente, acá no se trata de quién lo votó. Era el presidente de la República, o candidato, perdón, candidato. Y le caen con semejante disparate. Y ahí sí saltaron. Aquellos que, bueno, que están, yo no estoy dando política porque todos lo votaron todos. Esto, eso acá no hay que separar. Pero ¿cómo cuando te tocan? ¡Apa! Disculpa que te corté, pero quería meterlo ahí a eso, porque fue un detalle muy totalmente claro. importante que nos dolió. Y refresquemos la memoria. Esto se dilucidó por un programa periodístico, no lo dilucidó la justicia, fue un programa periodístico que descubrió que era una falsa denuncia, que era una cosa absolutamente tramada. Y bueno, ahí se pudo, si no hasta ahora estaría con problemas legales, siendo el presidente de la República, una persona que tiene poder, que tiene capacidad de pagarse buenos abogados, imaginemos una persona que no tiene recursos, que no tiene apoyo, que no tiene nada. Entonces digo, es muy grave esto. En general siempre se toman medidas que son medidas que se le llaman medidas cautelares, que no está mal que se tomen, pero bueno, tenemos que No, no, afinar el lápiz porque si esto le pasa a un inocente, ese inocente se ve alejado del domicilio de sus hijos por 500 metros o por 1000 metros durante 6 meses, se tiene que ir de su domicilio, puede llegar a perder el trabajo. En un país chiquito como el nuestro, la estigmatización social es grande. Hay gente que tiene tobillera durante 2, 3, 4 años. Le están limitando sus derechos, ¿no? Entonces lo que nosotros pedimos es que se afine, que si realmente es culpable, que le caiga todo el peso de la ley. ah, totalmente de Se acuerdo. afine para que no paguen justo por pecadores, ¿verdad? Para que no se abuse de esta herramienta, que es una herramienta para proteger a la mujer, que me parece correcto, Eh, pero nosotros lo que pedimos es que para proteger a la mujer no se desproteja a todo el resto de la sociedad, porque si no es una locura. Estamos como en épocas de que se juzgaba a las personas de acuerdo al color de la piel, se ¿Cómo juzgaba a no? las personas de acuerdo a la raza o a la nacionalidad. Bueno, ahora se juzga de acuerdo al sexo. Vale más la palabra de la mujer, según el artículo 3 de la ley 19.580, que la palabra del hombre. Eso es muy peligroso. Eso es muy Peligroso. peligroso. Hay gente que se ha matado, Marcel. ¿Eh? Hay gente que se ha suicidado. ¿Eh? Estamos hablando siempre de gente normal que quiere sus hijos, que aporta lo que debe aportar. Eso es gente normal. Después lo otro, bueno, yo qué sé, el que no quiere hacer las cosas bien ya es problema de él. Pero uno conoce papá que están desesperados porque quieren ver sus hijos, porque los años se van, los hijos se crían y después al papá no lo quieren ver. Claro, si lo adoctrinaron para que no vea al papá, o la familia, o el abuelo, o el abuelo. Es, es un tema durísimo, durísimo, que alguien tiene, y es el Estado. El Estado, hace mucho que hablamos de esto, Marcel, hace mucho que hablamos de esto, y ay, bueno, el que mienta tiene una pena. No dije la que mienta, el que mienta tiene una pena. No que salgan haciendo, a veces ríen, porque te cuentan que mintieron, en los medios, en todos lados. Pero bueno, Hubo eh, un caso que fue bastante viralizado y salió en la prensa, que fue la famosa, que se le llamó así, la famosa violación del cordón, que fue una sí, mujer que denunció a unos gurises que habían venido a estudiar a Montevideo, los denunció como que la habían violado, que habían tenido sexo sin su consentimiento. Bueno, eso se descubrió que era falso. La mujer está acampada, por lo más campante, y los muchachos pasaron las de Caín. Prácticamente la familia tuvo que empeñarse para poder pagar abogados y para poder pagar pericias y nuevamente un programa periodístico en base a grabaciones que después a ese periodista lo sancionaron por pasar esas grabaciones. ¿Por qué? Porque la ley de violencia de género, la ley 19.580, prohíbe los elementos técnicos.
¿Cómo En- se en- en- defiende, cómo se defiende una persona? es prácticamente imposible. Prácticamente imposible. Muchas veces a una persona denunciada, una persona que es denunciada no tiene derecho a saber quién lo está denunciando. ¿Cómo puede hacer para defenderse y que sus abogados planteen una defensa acorde en un juzgado? Es imposible. Entonces, se desbalanceó mucho la cosa, hay gente que lo está aprovechando, la ley tiene algo que es muy peligroso también, que es el rédito económico, porque si a una persona la denuncian por violencia de género y esa persona es declarada culpable, esa persona debe pagarle 12 sueldos o el valor de 12 ingresos mensuales a la persona que supuestamente violentó. Entonces, esto se está dando mucho con jugadores de fútbol, con gente poderosa, porque los ingresos de un legislador, vamos a poner, o de un jugador de fútbol, de una persona caudalada, son tentadores para gente inescrupulosa, ¿no? Entonces se aprovechan de esto y para peor, como después no hay penas y se descubren que Ahí está eso el key, ahí está el key. no era real, eso es muy grave, eso es muy grave, porque hay un artículo que específicamente dice que no podrá caerle sobre esa persona absolutamente ningún tipo de castigo si la denuncia tiene cierto grado de verosimilitud. La mayoría de las denuncias tienen cierto grado de verosimilitud. Entonces, es Lo, muy prepa- riesgoso lo preparan para declarar. Lo preparan para también. declarar. También, Bien, como yo había dicho, se ha generado un comercio con esto, se ha generado un negocio. Entonces, hay gente que está por un tema ideológico y también por un tema económico, atrás de esto, preparando a las supuestas víctimas, diciéndole lo que tienen que declarar. Han habido casos de hasta dibujos falsos en casos de niños sí, sí, que cómo no. supuestamente habían sido abusados. Bueno, se han inventado hasta dibujos acusando a una persona que realmente era inocente. Pasó con un caso muy famoso que fue María no se va, un caso famoso acá en Ah, el de Uruguay, España, ¿no? el de España, ¿no? Exactamente, bueno, la niña está con su padre en España, pero si era por la justicia uruguaya, estábamos con esta ley, ese papá estaba, esa niña estaba en el horno, esa niña estaba en manos hoy de una psicópata, porque una persona que llega a hacer ese tipo de cosas es una persona que no está en sus cabales, es una persona que está lastimando a una niña, quitándole la posibilidad de tener un padre honesto, trabajador, que jamás haría eso del cual lo acusan y tuvo que pasar el infierno durante 2, 3 años luchando contra los molinos de viento, pagando lo que uno no puede muchas veces pagar, porque los abogados salen un dineral, este, pericias, contrapericias, pagar peritos para que realmente digan que lo que le están presentando como prueba no guarda verosimilitud. Entonces, es muy complicado. Ponen muchas veces al hombre contra la pared, lo acorralan, lo ponen en un callejón sin salida y como tú bien dijiste, hay gente, nosotros nos han llegado muchos casos de gente que se ha suicidado, ¿no? Sí, sí, sí. Este, Nosotros que hacemos cobertura, hemos eh, estado en casos con su familia, ¿eh? Que vivimos su hijo se ha matado. exactamente, vivimos en un país donde casi el 80% de los suicidios son masculinos. ¿tá? Y sabemos nosotros que estamos en este tema honorario hace muchos años, el tema de las separaciones, el tema de no poder ver a los hijos, que eso trae una angustia muy grande, trae una depresión muy grande, y si la persona no tiene contención, no tiene recursos económicos, no tiene familia, puede llegar a un desenlace de este tipo, ¿no? Porque no encuentra la salida, porque aparte el Uruguay tiene un déficit muy grande, nosotros tenemos el Instituto Nacional de Mujeres, tenemos como una mujer en la Intendencia de Montevideo, tenemos departamentos de género en todos los organismos públicos, pero no tenemos absolutamente ningún lugar que atienda a un hombre, a un papá. No existe. Es una locura. Sí. No Yo, puede ser que no haya un lugar que atienda a una persona. Uno va al MIDES y le dicen, no, solo atendemos mujeres. sí, Entonces, sí. ¿cómo hace una persona que no tiene recursos, que tiene que recurrir a un abogado de oficio, que pide hora y le dan para dentro 3 meses, que lo atiende un abogado que ni siquiera de repente se reúne con él, que no le da bolilla, va contra un sistema que tiene todo en contra, Todo en contra. está estigmatizado socialmente, tiene que seguir trabajando, muchas veces es
expulsado de su domicilio, tiene que irse de su domicilio, inmediatamente se le fija una pensión Y, alimenticia si y- tiene y hijos, de su domicilio y de su casa, por porque la casa es supuesto. de él. Exacto. Es increíble. Han pasado casos, nos han llegado casos y hemos conocido casos de que a los 2 días la persona que lo denunció está con su nueva pareja viviendo en el domicilio de la persona que fue denunciada y que tuvo que irse, que está alejada de ver a sus hijos, que tiene incomunicación y que no le permiten presentar pruebas. Hoy tenemos una herramienta muy grande que son las redes sociales y que es el celular. En el Sí. celular uno puede tener una cantidad de pruebas. No se pueden presentar en un juicio de violencia de género. No lo permite la ley. Eso es una cosa de la Edad Media. Eso viola las garantías del debido proceso, la posibilidad de uno de defenderse. Eso es algo que tienen que corregir de manera urgente. Y aquí Porque es un... Marcela, la mujer, porque hay que tener en cuenta que hay un porcentaje inmenso de mujeres de que no está de acuerdo en este tema. Un porcentaje grande. Es una ley que está, pero un porcentaje grande. Actúa y le pregunta a la otra. Yo tuve una vez con Tuana una nota y me cortó. No me dio tiempo de aplicarme. Digo, porque acá la que puede sacar todo este meollo y solucionarlo es, mayormente, si los políticos no actúan, es la mujer. Dice, bueno, pero creo que es medio soñar con algo que es imposible, ¿no? Bueno, como tú bien lo dijiste, hay muchas mujeres que son justas, que son ecuánimes. Hay muchas mujeres que mañana esto le puede pasar a su hijo varón, a su nieto varón, a su hermano, a su amigo, a su tío, a su padre, a su abuelo. Esto nadie está libre. Entonces, cuando una cosa está tan mal, no, hay que despojarse del sexo, hay que despojarse de la ideología también, porque atrás de esto hay ideología, lamentablemente. Esto no tiene que tener color político, es algo que hay que corregir porque es muy peligroso. Estamos caminando sobre el filo de la cornisa, quitándole la posibilidad de defensa a mucha gente. En Uruguay tenemos más de 40.000 denuncias al año de violencia de género. Es mucha gente, son muchas familias, hay muchos niños en el medio. Se saturan los juzgados. Entonces, tenemos que afinar un poco, proteger a las verdaderas víctimas que realmente necesitan, que están viviendo una situación de violencia que es deplorable y que tiene que Claro. caer todo el peso de la ley, pero no dar carta libre a que cualquiera ante una separación y una mera disputa o digamos, una discusión que puede haber ante una separación entre una pareja que ya no funciona, que muchas veces pasa, porque ¿quién no discute? Pero aparte a ¿Quién de veces repente... es mejor separarse que tener un malo convivir que los hijos te vean. Bueno, nos separamos, bueno, nena, anda a ver a tu papá, anda a ver, yo qué sé, y que se sigan y que le pasen la plata para acá, para allá, lo que fuere. No se puede condenar a alguien a andar con una tobillera tanto tiempo. Y el tipo está jugado y llegó un momento, no tiene donde agarrarse, no tiene a quién abrazar, porque antes no nos permitían a los periodistas decir la palabra suicidio. Hoy casi no nos dicen, bueno, yo creo que está bueno contarle a la gente que hay gente que se muere por esto, por otras cosas también, por supuesto, pero por esto, yo tengo unas cuantas historias para contarte en estos 26 años que tenemos trabajando y nos duele porque nadie, como decías tú, Marcelo, nadie está libre de nada, nadie. Pero bueno, yo qué sé, no sé, Marcelo. Mirá, hay un Sí, caso que te lo quiero contar y para todos los que nos están mirando y escuchando, un papá que yo conozco, que es defendido por un abogado que yo también conozco, que aprecio mucho, que está luchando bastante contra esto en los juzgados, se da muchas veces la cabeza contra las paredes y lucha contra los molinos de viento, como quien dice, porque es muy difícil para un abogado luchar contra una ley, ¿no? Con algo que está establecido y que los jueces tienen que cumplirlo. Un papá que tuvo 3 años la tobillera, 3 años. El último decreto del juez fue que le mantenía la tobillera para que su ex mujer se empodere. Con estas palabras lo escribió en el decreto, para que su ex mujer se empodere. qué Entonces, loco. es una locura. Una persona que no puede ir a la playa, que no puede andar de short,
que le puede sonar la tobillera en cualquier momento, porque si en una ciudad chica, en un país chico como el nuestro, se puede cruzar con la persona que lo está denunciando. Entonces, no puede ser que una mujer vaya, diga, tengo miedo, y tobillera 6 meses más, tobillera 6 meses más, y tobillera 6 meses más, porque para darle derecho a una persona se le está quitando a la otra. Entonces digo, vamos a equilibrar, protejamos a las verdaderas víctimas, pero no, si no hay argumentos y no hay ningún tipo de violación, porque las tobilleras se controlan por el DIMOE, que es un organismo público que está para eso, para ver que la persona no viole, digamos, el impedimento de contacto con esa persona que lo está denunciando, que no se acerque, etcétera, etcétera. Bueno, esta persona no tenía nada de eso, había cumplido al pie de la ley con todo lo que se le había pedido, pero era permanente el tema de alargarle el tema a la tobillera, y el último decreto fue ese, una vergüenza. Realmente, llevan a las Marcel, personas a, no, a un no, no. extremo muy grande. Esta persona hubo que apoyarla mucho, por suerte está contenida, está bien defendida porque tiene los recursos para poderse defender, pero este tipo de casos así ha pasado con gente que ha caído en la indigencia, Rulo, que ha caído de repente en el Ese- alcoholismo, o ha sí, caído en la depresión más aguda porque no le encuentra la salida, porque no se sí. puede defender. Aparte de la persona cuando empieza con estas cosas, y estamos hablando siempre de gente inocente, hablando de gente siempre inocente, vos y yo, Marcelo, gente inocente. ¿Eh? Cuando muere, muere siendo inocente, porque está formalizado todo, pero está formalizado con prisión, con tobillera, lo que sea, pero hasta que no le dé el decreto del juez es inocente y se han matado. Y eso es muy, muy jodido para toda su familia. En los pueblos chicos se vive más que en Montevideo, se sufre ver esa gente pasando así. Y no lo encontramos, estamos casi, aparte de esa televisión compartida, estamos casi como hace años que hablamos, Marcel, que no se sabe cómo salir de esto, porque ustedes la pelean, mi madre, yo te sigo, la pelean, todos los días, y no hay nadie, actor político, han pasado todo el que yo tengo el medio de comunicación. Porque ahí es la lucha. Bueno, che, te va a pasar a vos, a tu hijo. Imagina que no le pase a nadie. Alguno que diría esto, ¿y ahora qué hacemos? Ahora la ley está mal. Es loco, Marcelo, no sé. Es difícil de entender. No podemos ir a La Plata, a lo que sea. Hay otra forma de hacer un banco. No castigando a los gurises. Yo qué sé, no sé. Totalmente. Y volvamos a repetirlo, aunque sea cansador decirlo, no estamos defendiendo violentos, no estamos defendiendo No, gente que no. realmente ejerce violencia contra la mujer, que es algo deplorable. Es un violento. Chao. Estamos hablando del abuso de una ley, que tenemos que corregirla para que justamente ese tipo de abusos no existan más, o existan menos, porque hecha la ley siempre está hecha la trampa, ¿verdad? Es un viejo dicho que realmente Sí, funciona, lamentablemente, ¿no? Pero hay que buscar la manera de que no se abuse del sistema, sí. de que haya garantías para todos, de que la presunción de inocencia sea una realidad. Hoy no la To- es. Todo igual Hoy ante un la hombre ley. acusado tiene que demostrar su inocencia. No es Que inocente, tiene que demostrar su inocencia, ya es culpable. es Uno entra a increíble. un juzgado de violencia de género, que por suerte yo nunca entré, pero Yo conozco tampoco. casos por el grupo que tenemos nosotros, que se llama Familias Unidas por Nuestros Niños, que es Sí, gente que sí, cómo está no, cómo con, no. con problemas judiciales con respecto a sus hijos después de una separación, y hay muchos que nos cuentan. Uno entra a una pieza que dice víctima y la otra pieza dice victimario. O sea, uno ya es victimario con una sola denuncia, y de repente es absolutamente inocente, pero es tratado como un victimario. O sea, ya se está estigmatizando a la persona, y la otra persona es una víctima. No es una víctima, es una presunta víctima, hasta que se demuestre con pruebas. Que entendemos nosotros que las pruebas son difíciles a veces porque se da siempre en un hogar, pero sí, se pueden conseguir, porque como yo dije, el celular es una herramienta que guarda mucha cosa, que cualquier juez podría indagar y averiguar. Hay vecinos, hay testigos, o sea, hay maneras de llegar a la verdad. Puede haber antecedentes.
puede haber conductas de una persona que realmente es agresiva, una persona que de repente es alcohólica y al tomar le sube la agresividad. Bueno, todas esas cosas se pueden indagar, llegar a la conclusión con pruebas contundentes, científicas, no ideológicas. No con cosas que son estigmas que no existen, porque eso de creerle siempre a la persona que denuncia no es correcto. Han habido casos que están demostrados en el mundo de que hay gente que ha estado condenada durante muchísimos años siendo inocente. Entonces, protejamos a esa gente, tomemos esos casos que han pasado en el mundo y se han comprobado que han sido casos muy viralizados, muy famosos de gente que ha estado 10, 20, 30 años preso se terminó descubriendo que era inocente. Bueno, imaginemos con esto, ¿no? Que son más de 40.000 denuncias al año, sin ningún tipo de castigo para la persona que denuncia algo que no es, con la ley protegiéndola, dando un premio económico a quien gana el juicio. Entonces, es muy riesgoso. Nosotros lo que pedimos es que se corrijan ciertos artículos. Hay 3 proyectos de ley que se presentaron en la legislatura pasada Pero para ahora modificar. alguien presentó ahora, ¿no? Si no me Sí, sí, equivoco. sí. En la legislatura pasada se presentaron 3 proyectos. Uno lo presentó Cabildo Abierto, el otro lo presentó el diputado Subía, en su momento era Sí. diputado, y el otro lo presentó el Poder Ejecutivo, lo presentó el presidente de la calle Pou, a través de sus asesores legales, lo presentó en el Parlamento ante un pedido que hicimos nosotros justamente en una manifestación, un 1 de marzo, frente al Palacio Legislativo, en que salía el presidente y lo pudimos abordar y nos atendió muy bien, y le transmitimos esto, le entregamos un documento que habíamos elaborado con las cosas que nosotros veíamos que estaban pasando, que eran injustas, que nos parece que había que corregir, y bueno, él lo estudió y lo presentó. Lamentablemente en la legislatura pasada se presentó medio tarde y no corrió ninguno de los 3 proyectos, pero ahora en esta nueva legislatura Subía desarchivó su proyecto y ahora hace poco la senadora Graciela Bianchi desarchivó el proyecto del expresidente de la calle Pou. Entonces, digo, saquémonos los colores políticos, ¿no? Nosotros pretendemos que sea apolítico. Pedimos que se analice esta ley, que se escuche. Han habido declaraciones de la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay sobre el tema, denunciando las injusticias que se están cometiendo en los juzgados, así como está la ley, porque prácticamente no tienen posibilidad de defender a un acusado, ellos mismos lo plantean. Entonces es muy grave lo que estamos viviendo. Hay mucha gente que nos está escuchando, nos está mirando, que nunca le pasó. Nadie está libre. Nadie está libre. Nadie está libre. Entonces, vamos a corregir esto, vamos a ponerle sentido común, no desprotejamos a las mujeres, pero vamos a volver a decirlo, no desprotejamos a nadie. Hoy miremos por los que están protegidos, no pensemos que hay un sexo que miente y otro que no. En los dos sexos hay gente que es mentirosa, que usa la ley en beneficio propio, y bueno, tratemos de equilibrar eso y corregir 4 o 5 artículos de la ley que realmente están trayendo muchos problemas. Hay gente presa que no ha podido presentar pruebas para defenderse, porque la violencia de género es un delito. Entonces, solo un 2% pasa a lo penal, ¿no? De las denuncias, toda esa andanada de denuncias, más de 40.000, solo un 2% pasa a la fiscalía. Pero de ese 2%, la mayoría no puede presentar pruebas técnicas que vayan contra el relato de la supuesta víctima. Entonces, ¿cómo hace la persona para defenderse? Está prácticamente condenada. Marcel, nos vamos a seguir charlando. Acá están las puertas abiertas. Y ojalá que, repito, nuestros queridos, esta democracia espectacular que tenemos, que actúe el poder político, porque los jueces se manejan por una ley que hay, la fiscal tiene que actuar, los abogados actúan, ponen su picardía porque tienen que defender, todos queremos que nos defiendan, pero bueno, ojalá que salga, Marcelo. Un abrazo grandote, querido, gracias por recibirnos y estamos al tanto. Yo no te llamo seguido, pero estamos en contacto.
Lo último, Rulo, hay un grupo de Dale. compañeros frente a la Rural del Prado que van a Sí. estar toda esta semana con una carpa repartiendo volantes, pidiendo la modificación de ciertos artículos de esta ley. Lo que se pide es equilibrio, nada más, justicia, algo no tan desproporcionado, algo proporcionado, algo que nos ampare a todos y nos proteja a todos. Un Muchas abrazo, gracias, buenas hermano. noches.